Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a nuestro nuevo episodio número 8 del podcast Ambit Talks. Hoy vamos a hablar de la nueva regulación de la Unión Europea con respecto a la inteligencia artificial. Y para ello contamos con la presencia de un especialista en el mundo de la inteligencia artificial, que es Pol Solà. Pol Solà es fundador y CEO de Vincere, una empresa especializada en lo que es la calidad de los modelos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hablar de la inteligencia artificial como algo novedoso realmente ya no tiene sentido. Estamos oyendo continuamente noticias de ejemplos de inteligencia artificial. Evidentemente son noticias muy visuales, ¿no?, que captan la atención, pero que entran en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy con nuestro podcast no queremos ni hacer apología ni una defensa a ultranza de lo que es la inteligencia artificial, de esta nueva tecnología, sino ver realmente los nuevos retos que nos genera y sobre todo pensando en nuestro sector, el sector de la salud. Recientemente la Unión Europea, bajo la presidencia de España, ha alcanzado el acuerdo de la primera reglamentación de inteligencia artificial. Según palabras de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, dice: hemos conseguido mantener un equilibrio extremadamente delicado, impulsar la innovación y la adopción de la inteligencia artificial en toda la Unión, al mismo tiempo que se respetan los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Y aquí sale la primera pregunta, Paul. Mi primera pregunta tal vez es muy filosófica, pero en base a lo que dice Carme, entiendo yo como si las palabras innovación y derechos fundamentales sean antagónicos, pueden ir por separado, deben ir conjuntamente. ¿Cómo lo interpretas tú este enunciado? Yo creo que es complejo discernir la innovación de los riesgos en los derechos fundamentales. Por ejemplo, podemos ver cuando se hizo el diseño del coche, ¿no? Pocos podíamos envisionar el impacto que tuvo en cómo pues, nos acabamos transportando todos, el impacto que tuvo en el diseño de las propias ciudades, en el propio cómo se organiza, ¿no?, la estructura societal alrededor de las ciudades, en el impacto que tuvo, por ejemplo, en el nivel del medio ambiente, ¿no?, todo el impacto que tuvo en el modelo de negocio que se creó en base a los combustibles que se usan en el coche, ¿no? Entonces, alguna de estas líneas ha llevado a consecuencias no deseadas que han acabado violando a derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, la contaminación del aire pues, puede acabar tocando, ¿no?, el derecho fundamental a la salud. Es complejo poder asegurar, ¿no?, que pues, los avances en innovación de la inteligencia artificial no van a tener a largo plazo consecuencias que ahora mismo no tenemos visibilidad, que puedan acabar impactando en derechos fundamentales. Aún así, sí creo que se ha hecho un paso importante, ¿no?, para aquellos que sí tenemos visibilidad, intentar ponerles una primera marco de juego. Entonces, un poco yendo a lo que son palabras de la Comisión de la Unión Europea, bueno, pues ha habido diferentes drafts, ¿no?, de esta reglamentación de IA. Leo los tres últimos tips del último draft que tenemos, ¿no?, y nos habla de establecer normas sobre modelos de IA de uso general de gran impacto que pueden causar un riesgo sistémico en el futuro, así como sobre los sistemas de IA de alto riesgo. Este es el primer punto. Otro punto es la ampliación de la lista de prohibiciones, pero con la posibilidad de utilizar la identificación biométrica remota por parte de las autoridades policiales en espacios públicos, con sujeción a ciertas salvaguardas. Y finalmente, que es la que vamos a centrar, en una mejor protección de los derechos mediante la obligación de que los implementadores de sistemas IA de alto riesgo lleven a cabo una evaluación del impacto en los derechos fundamentales antes de poner en marcha un sistema de IA. En este sentido, la definición del concepto de riesgo va a ser un elemento clave, entiendo yo, para determinar si un modelo de IA está prohibido o no, o incluso establecer los criterios que a nivel de reglamentación se deben cubrir en base a ese nivel de riesgo. ¿Crees que esta normativa debe definir estos niveles de riesgo? Por ejemplo, en el caso de productos sanitarios tenemos algo bastante acotado en ese sentido. ¿O crees que debe quedar más abierto a la interpretación y sobre todo en modelos de aprendizaje continuo? ¿Esto qué impacto tiene? ¿Cómo se traduce? Es decir,
¿Cuál sería el concepto de riesgo y cómo lo vamos a gestionar desde la IA? Sí, es una pregunta muy interesante y a la vez compleja. Creo que fácilmente se puede enlazar con el discurso anterior. Como sociedad debemos tratar de envisionar, ¿no? Esas consecuencias no deseadas, o al menos qué tipo de sociedad queremos vivir en un futuro, ¿no? Entonces esto estará establecido esencialmente por fundamentos éticos. Entonces de allí se deriva de forma natural un conjunto de acciones o un conjunto de usos de la inteligencia artificial que claramente empujan de forma deliberada en dirección opuesta a la que queremos llegar. Entonces, en este tipo de acciones es donde empieza la normativa diciendo que es un uso prohibido, ¿no? Con lo cual, un cierto marco estandarizado nos permite pues evitar, ¿no?, ese tipo de aplicaciones que ya claramente van en dirección opuesta a lo que queremos llegar como sociedad. A partir de allí, ¿cómo definimos un riesgo en la inteligencia artificial? Complejo, no tengo una respuesta clara. Creo que habrá algunos riesgos que sí que son bien conocidos. Riesgos de, pues bueno, pues por ejemplo, puede ser el riesgo de la incorporación de información falsa a nivel societal. Para mí es uno de los riesgos más claros, donde pues bueno, pues al final se puede implicar que la sociedad no tenga conocimiento de cómo o puede acabar impactando en la capacidad de una persona de poder discernir entre una información falsa y una información certera, poniendo en jaque su sistema de creencia, ¿no? Y entonces cuando pones en jaque al sistema de creencia de una persona y lo haces de forma masiva, también estás poniendo en jaque el sistema democrático en sí mismo, ¿no? Entonces esto es un riesgo grande que pone la IA, que evidentemente está establecido en la nueva normativa, ¿no? Entonces creo que hay riesgos evidentes, riesgos no conocidos y riesgos que, en fin, van a pasar, ¿no? Y no vamos a poder poner ningún tipo de protección. Entonces tenemos que ser conscientes de qué podemos hacer nosotros para minimizar este impacto que puedan tener. Pues entiendo que el modelo de negocio es un elemento fundamental, ¿no? Porque al final es para qué quiero, ¿no? Para qué estoy creando este modelo, ¿no? Sí, eso creo que es fundamental entender que no solo el riesgo viene del algoritmo. Hay ciertas tecnologías a día de hoy, por ejemplo, que explotan el modelo de negocio de la atención. Entonces, cuando explotas un modelo de negocio de la atención, estás claramente invadiendo, ¿no?, una facultad individual, que es la capacidad de estar concentrado, ¿no? El algoritmo no tiene la culpa, el algoritmo maximiza esa capacidad de que tú centres la atención en esa tecnología, pero no es el algoritmo el que tiene la culpa, sino el modelo de negocio el que está persiguiendo, ¿no?, que esto pase, ¿no? Entonces, no solo nos vale en preguntar la calidad del algoritmo, también tenemos que preguntarnos si ese modelo de negocio al cual se adjunta ese algoritmo está en el marco que nos queremos dar como sociedad, ¿no? Entonces, pensando ya en el detalle, ¿no?, de esta normativa, digamos, un aspecto que nos habla y que nos hace mucho énfasis y que a veces queda como muy abierto a la interpretación es el concepto de gobernanza. Nos habla de la necesidad de establecer pues unos criterios de gobernanza que, bueno, que en definitiva nos definan el marco, ¿no?, el marco en el que estamos desarrollando y utilizando los modelos de IA. ¿Cuáles son los elementos que definirían este marco de la gobernanza? Sí, yo creo que los elementos son fundamentalmente los que ya vienen siendo elementos de la gobernanza. Creo que tiene que haber una cierta transparencia, un análisis del feedback, ¿no?, de los usuarios que lo están usando, qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, establecer bien tus objetivos, cuáles son los riesgos principales que va a tener este modelo, con qué lo vas a construir, ¿no? Entonces es un elemento de transparencia que yo creo que como Unión Europea nos caracteriza. Pero tiene el insight, ¿no?, de la inteligencia artificial que la hace un pelín más complejo. Es decir, nosotros creemos que hay interacción entre los elementos, por ejemplo, el objetivo del uso de un sistema de inteligencia artificial va a definir el tipo de dato que vas a tener que coger, ¿no? Entonces también el tipo de dato también va a estar relacionado con el tipo de algoritmo que vas a tener que entrenar, que a la vez va a estar definido por el tipo de sistema computacional que vas a usar para entrenarlo y por el tipo de perfil de recursos humanos. Estos son los 4 criterios principales que determina la normativa, ¿no? Datos, tipos de algoritmo que vas a usar, las personas que lo van a entrenar y dónde lo vas a entrenar, ¿no? Entonces, todos estos distintos elementos que determinan el sistema de gobernanza
están interrelacionados. Y esto es algo que quizá a mí me hubiera gustado que se viera más, ¿no? Que trascendiera más a la regulación, ¿no? Porque entre los elementos hay relación y esta relación lleva de forma unequívoca a riesgos, ¿no? Hay algoritmos, por ejemplo, que de forma interna guardan datos, como por ejemplo puntos, ¿no? Entonces, en estos puntos, si nosotros cogemos ese algoritmo y lo exponemos en una web, estamos exponiendo de forma clara los datos, ¿no? Entonces, hay ciertas combinaciones de dato, algoritmo usado y forma de ponerlo al mercado que llevan a riesgos. Y quizá a mí me hubiera gustado más que la normativa contemplara esta óptica interrelacionada. Y entonces, por ejemplo, digamos, cuando establecemos unos criterios de gobernanza, digamos, al final lo que buscas, pues estos 4 elementos, pues gestionarlos de una cierta manera, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, pensando en modelos clásicos, vamos a decir, ¿no? de la industria de la salud, pues al final, pues oye, definimos un sistema de calidad, definimos unas metodologías que un poco pues van a llevar a tener control sobre esos 4 elementos. Pero es cierto que son modelos bastante estáticos. Entonces, ¿esto cómo se tiene que entrelazar, ¿no? Entre una visión más tradicional, ¿no? que podamos tener con este modelo más cambiante, esta forma evolutiva, ¿no? de la inteligencia artificial? Sí, será muy complejo, es un reto abierto. Nosotros hemos empezado a atacar ese reto concretamente como empresa. Al final es hacerte la pregunta de si el sistema que hay hasta ahora, ¿no? es válido ante la inteligencia artificial. Nuestra perspectiva es que la validez es parcial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en los sistemas productivos habitualmente, ¿no? pues tú compras una línea de producción, ¿no? por ejemplo, para hacer galletas. Para poner un ejemplo, ¿no? Para hacer galletas compramos una línea de producción. Entonces, esa línea de producción, tú has hecho una inversión inicial para comprar pues, una máquina que procesa los ingredientes. Luego harás otra inversión, ¿no? para hacer una máquina que lo que hace es ponerlos en común. Otra pues, que hará que aplastará los ingredientes y otra que hará el corte para que queden circulares y luego un horno, ¿no? Entonces, cada uno de ellos es un elemento físico que va a durar durante muchos años en una misma cadena de producción muy bien estandarizada, ¿no? Y que además todo esto, pues bueno, cada uno tiene sus propias certificaciones detrás, ¿no? que están muy bien reguladas y muy bien conocidas. La inteligencia artificial no deja de ser un sistema de producción. Al final tenemos un dato, ¿no? que nos entra y queremos que al final de la cadena, en el campo de salud, tengamos un diagnóstico o una recomendación clínica o cualquier otro tipo de uso. ¿Qué pasa? Pues que todos los elementos del sistema de producción, de la cadena de producción pueden cambiar, ¿no? Entonces, de hecho, en la fase de R&D, en la fase más de Research and Development del proyecto, que es donde se está construyendo esta cadena de producción, estos cambios son a diario. ¿Por qué son a diario? Porque el acceso a estas tecnologías, a ese nuevo horno, a esa nueva máquina de cortar las galletas, ¿no? Ese acceso es gratuito. Entonces, puedes entrar a Internet y descargar un nuevo algoritmo que ha salido, ¿no? o una nueva metodología para procesar los datos de forma instantánea y gratuita. Entonces hay mucho cambio, se hace mucho cambio, ¿no? Entonces este cambio a largo plazo, cuando se acumula y hay muchos cambios habitualmente no documentados, eso es donde entramos en problemas de calidad, ¿no? Entonces ahí es donde un sistema de calidad clásico parece que no tiene la capacidad de perseguir esa dinámica de los sistemas de inteligencia artificial. Que no quiere decir que cuando tienes el sistema ya completamente montado, luego pueda aplicar un sistema de calidad convencional. No quiero decir esto. Quiero decir que quizá ya se han tomado demasiadas decisiones no documentadas y que los riesgos ya están cometidos. Sí, realmente adivino que es una evolución, ¿no? que tenemos que ir aprendiendo a adaptar, ¿no? Aprendiendo a adaptar todo este sistema tradicional, ¿no? que se encontrarán pues, a tanto grandes empresas tradicionales que han introducido en este mundo como startups, ¿no? que empiezan a desarrollar su actividad en base a lo que es la inteligencia artificial. Uno de los aspectos que más preocupa cuando se habla en general y a nivel particular de la normativa es el concepto del sesgo, ¿no? Es decir, el tema de garantizar que los modelos de IA no incluyan sesgos, bueno, pues es lo que más preocupa. Realmente es algo que preocupa como sociedad, como
como empresa que estás utilizando un modelo para hacer las galletas, como estabas diciendo, ¿no? Pues que no tenga un sesgo en favor a un cierto proveedor de harina, por decirlo de alguna manera. ¿Existen mecanismos para filtrar este sesgo, para identificar si el modelo que me puedo bajar de internet, por ejemplo, puedo analizar si realmente está sesgado o no? Sí, mira, es muy interesante. Primero, las herramientas del sistema de producción de IA, digamos, habitualmente en la fase de desarrollo son accesibles a nivel open source, ¿no? Que se llama. Entonces, quiere decir que eso lo ha producido una persona en su entorno. Algunos de ellos están más validados que otros, algunos de ellos vienen acompañados de cierta ciencia, pero no tienen una certificación a nivel productivo. Muchos de ellos, es decir, no hay algo así como el concepto de Certified Open Source, ¿no? Que estaría muy interesante que existiera. Que yo sepa, ¿no? Pues al menos no está extendido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vas desarrollando estas tecnologías, realmente tú no tienes una confirmación de que esto esté bien entrenado, esté sin sesgos. Entonces tienes que hacer una confianza, ¿no? en el proveedor de esta solución. Por eso tienden a ser más prevalentes esas que vienen acompañadas de ciencia. Aún así, entendemos que es un sesgo primero, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que un sistema está sesgado? ¿No? Pues puede decir muchas cosas. Nosotros, desde nuestra perspectiva, la ausencia de sesgos a veces es contraproducente, a veces es necesario que un sesgo exista y a veces, de hecho, es inevitable, ¿no? Que un sesgo exista. Podemos pensar en casos pues, bueno, que solo aplican a una cierta parte de la población. Entonces, pues por definición, esta parte de la población estará sobre representada en tus datos, ¿no? Y eso se le llama un sesgo también. Entonces, tenemos que ser conscientes desde nuestra perspectiva de que el sesgo no debe existir donde tú vas a usar esa herramienta. Es decir, tú tienes que tener muy claro lo que se llama el campo de deploy, ¿no? Donde tú vas a hacer uso de esta herramienta, tenerlo muy bien caracterizado y justificar el porqué, ¿no? Es decir, tú no puedes decir, oye, mira, pues solo lo voy a usar con esta parte de la población, y no decir el porqué, ¿no? O por qué vas a excluir una cierta parte, ¿no? Mejor orientado. Entonces, si tu funcionamiento es el correcto en el entorno en el que tú has declarado que lo ibas a usar, entonces estamos en unas condiciones justas, ¿no? Si luego ese entorno resulta que el mercado no te lo acepta porque dices, oye, es demasiado concreto, pues bueno, ya será el mercado el que defina si esto se va a adoptar o no, o el comprador de esta solución, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, el sesgo tiene que mirarse siempre desde la óptica de dónde lo vas a usar, ¿no? Y luego, a nivel de comprar herramientas que estén sesgadas, no deja de ser intentar hacer una due diligence a tu proveedor, ¿no? Deberíamos tener unos mecanismos de poder hacer una auditoría a ese proveedor de inteligencia artificial, que eso no deja de ser lo que propone la nueva normativa, ¿no? O sea, Sí. No, es interesante el tema, este tema de sesgo, porque al final hay un componente que hablabas al principio, que es el componente ético. Al final es la ética. Lo que pasa es que, bueno, también sabemos por noticias que llevan continuamente que la ética, pues bueno, pues a veces está en entredicho, ¿no? A nivel de particulares y a nivel de empresas, ¿no? Entonces, bueno, entiendo yo que ese modelo, esa due diligence, pues debe ser un elemento clave, ¿no? Y esta transparencia. Has hablado de ética, transparencia, que es lo que constituye al final también el modelo social, ¿no? En el que vivimos. Realmente va más allá, ¿no? de una parte más técnica, y es muy interesante en este sentido. Sabemos que uno de los campos en los que más se están desarrollando modelos de inteligencia artificial es el campo de la salud. Muchas empresas que, como antes decía, pues startups, ¿no? Que están naciendo, pues creando pues modelos específicos para obtener un producto que va a ayudar a las personas, medicamentos también, ¿no? Pues desde la fase de drug discovery, ¿no? Pues hemos tenido, también por nuestro podcast, hemos pasado por diferentes ejemplos de aplicación, ¿no? En el ámbito de la salud. En el entorno de la salud siempre está el gran dilema del entorno regulatorio versus la innovación. Al principio hablábamos de innovación versus derecho fundamental, pero aquí, bueno, pues sabemos que muchas veces lo que es la regulación se ve como un lastre, ¿no? Es decir, es que la regulación me obliga. De hecho, al final, también a nivel de inteligencia artificial, estamos hablando de lo mismo, de establecer estas regulaciones, ¿no? ¿Tú consideras que es un lastre o no? Puedo entender la perspectiva, pero desde mi perspectiva, la ética, volviendo un poco a lo que has comentado, ¿no? La ética no deja de ser un campo de juego en el cual nos hemos dado todos y sobre el cual se fundamentan las demás ciencias, ¿no?
estamos aceptando de que nos tenemos que mover en un entorno, pues, digamos, que empuje la sociedad más deseable para nuestros futuros hijos y nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces esto, digamos que la regulación yo la veo como la forma de que nos movamos a nivel técnico y a nivel jurídico y a nivel societal dentro del marco de la ética, ¿no? Entonces yo creo que si aceptamos la premisa de que la ética es la base fundamental sobre la cual se edifica, ¿no?, el avance societal, y que la regulación no deja de ser una forma operativa de orquestar esa ética, nos vemos de forma natural, ¿no?, obligados a aceptar, ¿no?, que debemos pasar la normativa y debemos aceptarlo como una cosa positiva porque es nuestro avance hacia una sociedad mejor, ¿no? Entonces, creo que el hecho de verlo como un lastre es digamos que es un poco un clásico, ¿no?, porque implica un esfuerzo, pero todas las cosas implican un esfuerzo. Entonces, avanzar hacia una sociedad mejor, a una sociedad más responsable, a una sociedad con menos riesgos, yo creo que tengas que hacer un esfuerzo, es un precio muy pequeño, ¿no?, a pagar por el impacto positivo que puede tener. Entonces yo animo a que no se vea como un lastre. Y por otro lado, desde mi posición individual, lo que yo puedo hacer para que así no sea, es, con nosotros como empresa estamos intentando que el impacto que tengan las empresas, el hecho de pasar regulación, sea mínimo, ¿no? Entonces somos conscientes del por qué lo están diciendo. Somos conscientes de por qué la imagen es un lastre, pero tenemos cada uno de forma individual la responsabilidad de que sea menor el impacto, ¿no?, que puede tener la regulación. Entonces, si nosotros cada uno hace su pequeño esfuerzo, ¿no?, al final, pues bueno, oye, nos vamos todos a una sociedad mejor. Entonces es necesario y no es un lastre, es una forma de mejorar todos conjuntamente. Sí, sí, realmente, bueno, también yo siempre lo he explicado de esta manera. Al final lo que hace estas regulaciones es pensar en el bien social, en el bien de todos, pues a nivel de medicamentos, de productos sanitarios, que tengamos productos fiables, seguros, eficaces y en definitiva pues que sean para la mejora de la sociedad. Y bueno, hay que entenderlo siempre desde esa óptica. Bueno, ya vamos ya llegando a la recta final de este capítulo. Yo ya tengo una edad y yo viví la crisis de los .com, crisis inmobiliaria, bueno, eran burbujas, ¿no? Es decir, las burbujas del .com, luego crisis, burbuja inmobiliaria, luego crisis. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, vivimos una burbuja del mundo de la salud, de las vacunas, pero que también se está aflojando el tema. Bueno, pues todo tiene su máximo y al final pues va cayendo. A nivel de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, ¿crees que estamos en esta fase de burbuja, de crecimiento del soufflé? ¿O no? ¿Estamos muy al inicio o no va a ocurrir? ¿Cuál es tu impresión? Mi impresión es que se ha puesto una tecnología que hace muchos años, que existe, la gente está empezando a tomar el fruto, ¿no? Y está viendo el potencial que puede llegar a tener. Entonces, esto indudablemente nos pone en un marco de burbuja, ¿no? Porque claro, una tecnología que viene siendo utilizada desde hace muchos años, especialmente en campos de investigación, pues se ha puesto a la población general. Entonces la población general está viendo todas las posibilidades que podrían llegar a tener con esta inteligencia artificial, ¿no? Creo que, y para ligarlo, ¿no?, con puntos anteriores, el problema que implica el hecho de estar en una burbuja es que se crea presión positiva para la generación de más inteligencia artificial, ¿no? Tenemos ahora nuevas tecnologías, las deberíamos usar, deberíamos incorporar, porque claro, si no me quedo atrás, mira a mis competidores, ¿no? Y a veces tomamos decisiones, hacemos asunciones, nos saltamos pasos que quizá deberíamos tener más controlados, ¿no? Porque todos estos pasos, todas estas asunciones, quizá luego los veremos como potenciales impactos negativos. Entonces hay parte muy positiva que nos puede ayudar la inteligencia artificial, esto es innegable, esto es de aquí que sea una burbuja, pero también tenemos que ser conscientes de que si actuamos con estrés por presión positiva del entorno a incorporar inteligencia artificial, a hacer algo porque está aquí, también estamos jugando al juego del riesgo, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de ello y lo mejor vuelve a ser, ¿no?, pues bajar un poco el ritmo, hacernos las preguntas adecuadas,
a hacernos el análisis de impacto, oye, ¿por qué lo estoy adoptando? ¿Cómo lo debería adoptar? Y a partir de ahí andar más sobre seguro, ¿no? Que al final no deja de ser, de nuevo, lo que se propone a nivel de la normativa. Sí, sí, ciertamente. Entonces, ya como última pregunta, digamos, en vista a la nueva regulación, ¿no? que tenemos, ¿no? Está pendiente de fecha de entrada en vigor. ¿Cuál sería tu recomendación respecto, pues, a las empresas, ¿no? Desarrolladores de nuevos modelos, es decir, toda la comunidad, ¿no? que se mueve alrededor de la IA y que en definitiva, pues, ahora se ve, pues, sometida a un dictado de una normativa que establece unas reglas de juego? Sí. ¿Cuál sería tu recomendación ya para sí, cerrar? Es muy sencilla, es quizá aceptarlo, ¿no? Creo que la recomendación más clara es eso, ¿no? Aceptar que ha llegado esta normativa, que está aquí para quedarse, que está aquí para el bien, no para ser un lastre, sino que está aquí para que avancemos más seguros con la incorporación de estas tecnologías. Y yo creo y confío que una vez aceptemos como sociedad de que la inteligencia artificial ya no es una tecnología que tú puedas desarrollar y de forma no regulada de forma específica, sino que te puedes adherir a otras regulaciones y que al final, pues bueno, pues te saltes pasos a nivel de gestión de riesgos. Cuando aceptemos esto, yo creo que los individuos van a empezar, ¿no? pues a adoptar la nueva normativa y a tomar acciones como puede ser, pues, ir a buscar fuera profesionales que puedan hacerte una auditoría interna, ¿no? Que puedan venir a evaluar tus riesgos, y con ello, cuando aceptemos este paso, ¿no? Pues veremos que la calidad de la producción también sube. Entonces yo, quizá para finalizar, creo dar un mensaje positivo a nivel de que yo creo que la inteligencia artificial y la nueva normativa vamos en un buen camino, porque creo que al final esto va a hacer, después de una fase de aceptación, ¿no? Que todos avancemos en un camino más seguro y un impacto más positivo de la inteligencia artificial a nivel de sociedad. Pues muchas gracias, Paul, por estas palabras. Ha sido muy interesante. Mira, a mí hay resumen de aquellas cosas clarísimas. El tema de la ética, el tema de la innovación, el tema del progreso. Como nueva tecnología está aquí, ha venido para quedarse, vamos a trabajar con ella, pero vamos a hacerlo de forma inteligente y sobre todo que sea de ayuda para todos. Muchísimas gracias, Paul, por compartir este momento con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, pues hasta el próximo capítulo.